Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Muy buenos días, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Recuerda que nos estás escuchando a través de nuestra señal 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl. Como cada mañana, los quiero invitar a que visiten la web del Museo Histórico Nacional, www.museohistoriconacional.cl, y que allí revisen la agenda de actividades que tenemos preparada para esta semana. Y hoy nos visita Mario Weisblut, quien es fundador de Educación 2020, para conversar acerca de su nuevo libro Educación para el siglo XXI, el desafío latinoamericano, volumen que reflexiona en torno a los problemas, mitos y retos que enfrenta la educación en Latinoamérica de cara a este nuevo siglo. Pero antes de ir con la entrevista, vamos a ir a escuchar a un profesor que se llama Felipe Berríos. Él es un profesor de lenguaje que es más conocido como Broncoyote y tiene unos tremendos discos. Hoy vamos a revisar un disco que se llama Gala. Yo lo escogí porque como es un profesor y hoy vamos a hablar de la educación, me pareció súper pertinente. Y esta primera canción se llama En Nada, Broncoyote. Ahora es sencillo que estoy inspirado. Dejo los temores al lado, pisando el pasado. Todo lo que escupo es legado, de dominio público, nunca privado. No me queda claro aunque esté en mi retina. Tantos atrapados en horarios de oficina. Me quedo sin azúcar y le pido a la vecina. Se hace quien no escucha, baja las cortinas, pone los pestillos, huye del contacto, huye de sí misma para ser más exacto. Solo en el pasillo, vuelvo hasta mi cuarto. No tiene mucho espacio, pero en mi cabeza ya. Juran que la libertad es un bulto en el bolsillo, sin quedar mal con nadie, sacándose los pillos. Discursos amarillos, disfraces como en Halloween. Cuento el chiste y suenan grillos, me faltaba marketing. El miedo es una enorme muralla de humo, extirpando al ego como si fuera un tumor. Caminando ciego por el túnel, cada vez más alejado del cardumen. Me siento sucio por dentro como la deep web, balanceándome en este trapecio sin red. Muere la inocencia junto a la mamá de Bambi. What's going on? Se preguntaba Mario. Tengo lo que sé que es nada. Tengo lo que sé que es nada. Lo que sé es nada, lo que sé es nada. Tengo lo que sé que es nada. Tengo lo que sé que es nada. Tengo lo que sé que es nada. Lo que sé es nada, lo que sé es nada. Tengo lo que sé que es nada. Yo tengo lo que sé que es nada. Me tomo mi agua y me sirvo mi ensalada. Suelto la rima que sale de mi boca, mientras hay brocas de guata que aguajas me invocan. Pero yo me quedo en la mía. Tomo desayuno aquí con mi familia. Calma en la vida, no es una mentira. Si usted no me cree, vaya y google en mi hija. Fíjate cómo las cosas han cambiado. A donde tú tienes tejado de vidrio y te las 6 por libro. Hay que hablar por hablar para ser libre, o al menos creíble. No fue posible seguir siendo de 20 a los 30 y no falta que lo intente. Seré yo, señor, seré yo. Cuéntame, voy por la senda del perdón, oriéntame. Repito, TV, puerta A o puerta B. Cuánto anfitrión que no esté, fiarse. Cuántos van de pana o compadre o de parce. Pa' cuántos el arte estirar y abrazarse. Tu cárcel es tu libertad, tu letra natural escrita en un iPad. Que pensarse a tu mar y tú seas sin paz del marino navegando fino. Tengo lo que sé que es nada. Tengo lo que sé que es nada. Lo que sé es nada, lo que sé es nada. Tengo lo que sé que es nada. Tengo lo que sé que es nada. Tengo lo que sé que es nada. Lo que sé es nada, lo que sé es nada. Tengo lo que sé que es nada. Ladies and gentlemen.
Ya estamos de vuelta en La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Esto que acabas de escuchar es Broncoyote y hoy nos acompaña el fundador de Educación 2020, Mario Weisblut, con quien vamos a conversar acerca de educación para el siglo XXI, el desafío latinoamericano. Mario, te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación a conversar en La Hora del Museo. Estoy muy contento de tenerte acá. Leí tu libro y hay mucho de qué hablar. Encantado, y más bien el agradecimiento es mío por la oportunidad de conversar acá y difundir estas ideas. Quiero anunciar que vamos a hacer un concurso. Vamos a regalar un ejemplar de Educación para el siglo XXI. Así que nuestros auditores que se quieran ganar el libro deben escribir a radio@usach.cl y contarnos por qué deberíamos regalarte este muy buen libro, ¿no? Que está recién salido de imprenta. Se publicó, o sea, se lanzó en junio. Llegó a las librerías hace pocos días. Está básicamente, por ahora, solamente en las Antárticas y Feria Chilena del Libro. Sí. Pero después va a llegar a otras, supongo. Por el Fondo de Cultura Económica. Del Fondo de Cultura Económica, exactamente. Editorial muy gentil que nos hizo llegar el libro. Pero antes de entrar de lleno en el libro, quisiera preguntarte por Educación 2020, porque ahora, en 2018, se cumplen 10 años de vida de esta fundación que tú fundaste. Uh-huh. Y me gustaría preguntarte cómo evalúas tú esta década de trabajo. Ok, correcto. Bueno, mira, primero que nada, déjame decirte que Educación 2020, cuando recién se gestó en los primeros días por una columna que salió en la prensa, con los estudiantes de ingeniería de la Chile y la Católica, esto iba a durar 15 días. 15 días. 15 días. Iba a ser una especie de manifiesto, ¿no? Ya. Y dejar la idea plantada de que esto era importante y ahí ¿Ibas a clavar el manifiesto en el Ministerio de Educación? Sí, de veras, ¿eh? Íbamos en realidad un poco más moderno, pusimos un sitio web para que la gente se adhiriera al manifiesto 2020 y íbamos a llevar después el CD a La Moneda, al Colegio de Profesores, ¿no? Al Congreso, y ese era el gesto comunicacional y chao, ¿no? Pero después, bueno, se fueron dando una serie de novelescos incidentes, digamos, que fueron una cosa llevando a la otra, y al final esto se convirtió en una bola de nieve. Tuvimos momentos de los jóvenes ingenieros de la Chile y la Católica y yo de mucha duda existencial, porque era como un cambio en nuestras vidas, además. Exacto. O sea, era, oye, a ver, nos dedicamos a esto, nos tiramos a esta piscina, y fue un par de meses de mucha duda existencial de si mira, nos sentíamos como que hubiéramos tirado una piedra a un cerro con nieve y se nos hubiera devuelto la avalancha y quedamos tapados así, y entonces fue una decisión no fácil, pero mira, suena absurdo, pero del Congreso nos pidiéramos que siguiéramos. Del Congreso. Imagínate tú la Cámara de Diputados diciéndole esta porquería de movimiento de 10 gatos que teníamos que nosotros seguir. Del Ministerio de Educación nos dijeron que nosotros teníamos que seguir. Entonces, bueno, hubo resonancia también en los medios de comunicación. No, es que todo esto fue por la resonancia que adquirió esto en los medios. Yo me acuerdo que le pregunté a la ministra de Educación del momento, era el gobierno de Bachelet 1, a fin claro. de ese gobierno, Mónica Jiménez era la ministra. Entonces le digo, oiga, disculpe, ministra, pero ustedes son 6.000 funcionarios, tienen decenas de periodistas. ¿Por qué nosotros? O sea, ¿por qué nos pide a nosotros que hagamos esta tarea de difundir la importancia de la educación? Porque ustedes son mejores comunicadores que nosotros. ¿Pero cómo? Éramos 5 gatos que habíamos salido un par de veces en la radio y en la tele, ¿no? Pero bueno. Pero el trabajo de esos 5 gatos dura 10 años y ha tenido bastante influencia. La verdad, sí, estamos muy contentos, muy orgullosos. Por cierto, acabamos de terminar, no lo traje ahora, pero lo vamos a poner en la web mañana pasado, un artículo sobre el modelo de incidencia política de Educación 2020, porque ya nos están pidiendo asesoría de otros países, incluso no solo en política educativa, sino que en cómo convertir un movimiento ciudadano en algo que tenga impacto.
¿no? Y el artículo es sobre eso. Y si yo te preguntara a ti, en estos 10 años, ¿cuál crees tú que ha sido uno de los principales hitos o metas que has logrado como Educación 2020? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo te diría que en un apretado balance, porque la idea es conversar tal vez más del libro. Sí, pero obvio. mira, primero yo creo que nosotros tuvimos mucho éxito y no vacilo en presumirlo, por decirlo así, de poner muchos temas en la agenda. Ejemplo, cuando nacimos, en ese momento el tema educativo estaba, en el 2008, estaba muy apagado, ¿no? Nosotros lo habían puesto los pingüinos en el 2006. Claro. Pero en el 2008 ya la cosa estaba medio apagadita. Lo pusimos de nuevo en la agenda pública. El tema de la segregación escolar no era tema. No existía la palabra. Tú revisas. No estaba el concepto instalado. Revisa la prensa del año 2005, 2006, 2008 y la palabra segregación del sistema escolar no era tema. Claro. Y los que lo pusimos fuimos nosotros. Si bien, por supuesto, existía educación inicial y salas cunas, los que pusimos el tema de la importancia de la educación inicial también fuimos nosotros. Los que pusimos el tema de la educación técnica, que también existía, pero que era como el hermano menor y como que no, también fuimos nosotros. O sea, hemos sido exitosos. Los que pusimos el tema de la importancia de los directores de escuela, también fuimos nosotros. O sea, hemos logrado poner temas. Y aparte, en términos propiamente legislativos, yo te diría que hemos incidido directa o indirectamente en pasar o modificar unos 9 proyectos de ley, ¿no? Incluyendo el que diseñamos el concepto de la ley de inclusión desde antes de la campaña presidencial. O sea, un balance absolutamente positivo. Y además, también hay que decirlo que, como lo demostró el último campeonato mundial, a veces los arqueros son importantes, y durante el gobierno anterior de Piñera logramos parar 4 proyectos de ley que a nosotros nos parecían por distintas razones que no eran adecuados, y hicimos lobby, campaña de medios de prensa, nos peleamos feo, pero logramos parar 4 proyectos de ley, que también a veces parar... Bueno, en tu libro aparece, ¿no?, esta idea de que las políticas educacionales tienen mucho que ver con el juego político. Absolutamente. Y el que no entiende eso está equivocado. Peca de inocente, tú peca de ingenuo, es como lo defines. No, es que mira, ahora, solo para terminar en la parte de impacto, aparte de esta parte político-educativa, estamos muy felices por lo que hemos estado logrando en materia de trabajo en el aula misma. Estamos trabajando en 40 escuelas ya con una innovación educativa muy radical, de muy buenos resultados en escuelas vulnerables, y ya estamos convencidos de que hay maneras de hacerlo mucho más rápido de lo que uno cree y con los mismos profesores que están en todas las escuelas. O sea, y estamos... Eso es muy significativo, ¿no? Y estamos en la pelea de ver si logramos convencer al ministerio y masificar este modelo de educación, pero eso ya sería para otro programa completo. Claro. Otro tema, ¿no? Bueno, te dejo desde ya invitado a una segunda entrevista para hablar solo de los planes. Pero entonces, la verdad, sinceramente, hemos metido la pata muchas veces, nos hemos equivocado muchas veces, todo esto se fue aprendiendo en el camino. Incluso si yo te dijera de nuestra primera hoja de ruta de política educativa del 2009, hay cosas de las que me arrepiento hoy día. O sea, ha sido un proceso de aprendizaje en el cual hemos estado 3 veces al borde de la quiebra, al borde del cierre por falta de lucas. Es decir, ha sido una historia bien trabajosa, ¿no? Pero estamos, y yo me siento en lo personal tremendamente satisfecho. Pero y ya a los 70 años... Ya se están proyectando para el 2030. Mira, como lo hemos dicho, la marca 2020 va a seguir forever, y si es el 2030 o el 2050, no vamos a parar. Claro. Y además no vamos a parar porque también hemos ya empezado a descubrir nuestra vocación latinoamericana. Exacto. Y esto es por un tema, y esa es la razón por la cual se escribió este libro. Los libros anteriores eran sobre Chile. Exacto. Y la política educativa chilena y todo.
nosotros ya estamos, como el techo también, esto ha sido similar, ¿ah? El techo para Chile nació como techo para Chile. Y después se convirtió en techo a Y secas. ahora es techo. América Solidaria también se fue desarrollando primero en Chile y para afuera. En el caso específico de este libro, que no incluye la bajada, el desafío latinoamericano, ¿cuándo tomas tú la decisión de ampliar, ¿no? el enfoque y ya no solo ir al territorio chileno, sino hablar desde Latinoamérica? Sí, mira, aquí hay una combinación de decisiones institucionales y personales. O sea, la decisión institucional de empezar allá a apuntarnos afuera partió hace un par de años, y tímidamente, primero aquí, primero allá. En este momento hay un equipo de 2020 en Panamá, por ejemplo, ¿no? Asesorando a los panameños en cómo crear un movimiento ciudadano y en políticas educativas. Ahora, hoy, hemos estado en Colombia, o sea, ya empiezan a ver, pero la decisión del directorio de la fundación es desde hace un par de años, pero de ir priorizando siempre Chile, pero ya apuntando los cañones para afuera, y por una razón ética. Y es que para nosotros un niño de Arica, un niño de Tacna, un niño de Bogotá o de Ciudad de México son lo mismo. O sea, son niños de la misma dignidad, la misma necesidad de ser educados. Y los mismos derechos humanos, ¿no? O sea, hay una razón muy ética de fondo, digamos, en esto. No es solo, ¿no?, una estrategia. Ahora, la decisión del libro fue personal. Este libro no es un libro institucional, es personal, claro. Pero evidentemente que tu historia personal está muy ligada a tu trabajo. Pero además basado en todos los conceptos que hemos desarrollado. Mucha gente me ayudó dentro de la fundación, pero el libro es una decisión personal que se tomó hace... Mira, a principios del año pasado fui a conversar con el Fondo si les interesaría este libro. Hay que recordar que el Fondo es una editorial mexicana. Es mexicana, pero lo que me interesó del Fondo es que es una editorial con distribución latinoamericana. Exacto, tiene alcance regional. Entonces eso era muy importante como concepto. Ojalá que tenga, éxito en otros países y en Chile. Y entremos al libro, ya que hemos redondeado tanto, pero ya que empezamos a hablar de entremos al libro. Hay un dato demoledor que está en el capítulo 1, en la primera página. Un 60% de los latinoamericanos mayores de 15 años puede ser considerado un analfabeto funcional. Así es. ¿Qué significa esto? Mira, es una definición formal. Analfabeto funcional es alguien que ha sido alfabetizado. O sea, que alguien en algún momento... aprendió a leer. Se supone que le enseñaron a leer. Y aprendió los símbolos de la matemática también. Y también aprendió los símbolos de la matemática. Pero un analfabeto funcional, hay pruebas, hay mediciones, o sea, esto no es una opinión no. al tufo. Hay mediciones de la OCDE. Es una persona que lee, pero que no entiende lo que lee. Claro. Para ponerlo básicamente. O sea, que tú le dices, mira, léete este párrafo más o menos simple, ahora da vuelta el párrafo y cuéntame qué decía, y no registró, digamos, ¿no? Y quien el equivalente aritmético es una persona que tú le preguntas cómo se calcula la superficie de un rectángulo y no te puede decir, o... Claro, está o cómo se dividían fracciones. Está el ejemplo de las bicicletas. Claro, o resolver problemas de razonamiento aritmético simple, digamos así. También son analfabetos matemáticos funcionales. Y tú comprenderás que un continente... Y por cierto, las cifras de Chile, si bien son mejores... Tampoco son para presumirlas. Tras leer tu libro me quedo todo el rato con la idea de que somos cabeza de ratón. Exactamente. Gracias por el concepto, no está dicho así, pero me parece que lo pusiste como debe ser. Chile, mira, para escribir el libro me vi obligado a revisar cifras y datos y cifras y datos. El libro está muy bien sustentado en datos, cifras, tabla, cifra, informe, lo que se agradece, ¿no? Para sustentar las cosas, ¿no? Que no son puras opiniones. A pesar de que este libro, quiero destacarlo, es un ensayo. No es un libro académico. No, para nada, no se lee como un libro académico. Es un ensayo, y los ensayos son una postura personal de qué es lo que uno cree importante, ¿no? Como todos los libros que yo he escrito han sido ensayos, no libros académicos, ¿no? Pero bueno, mira, si tú revisas todas las cifras, es muy impresionante porque Chile es, como tú bien lo dijiste, cabeza de ratón.
si miran las cifras de aprendizaje, ¿no? De distintos indicadores. En la región somos los mateos, pero si lo vemos en el... Sí, salvo Cuba. Sí, Cuba está, mira, distingamos 3 lotes. El lote es lo que podríamos llamar los países avanzados, que tiene todos los indicadores de todo, vamos a ponerlo así por decir un número entre 80 y 100. Claro. ¿No? Y uno piensa inmediatamente en los países escandinavos, en los países asiáticos. Los países avanzados están todos en el primer quintil, por decirlo así, de aprendizaje. Los países latinoamericanos no están en el último quintil, porque hay países africanos, claro, que están mucho peores, ¿no? Pero están en el cuarto quintil. O sea, estamos, ¿no? De la tabla para abajo. De ahí para abajo, ¿no? Estamos, en realidad somos, desde el punto de vista de Occidente, somos el basurero de Occidente, de veras, ¿no? Y Chile está justo por abajito de los países avanzados. O sea, está como en el segundo quintil, está por ahí por el 60, 70 puntos, digamos, de 100, ¿no? En todo. Y yo te diría que hay un tema en el cual estamos en el primer quintil, que es cobertura. O sea, tenemos... Junto con Uruguay, son los 2 países que tienen mejor cobertura. Cobertura es cuántos de los niños que debieran estar en la escuela están, ¿no? O en la jardín infantil. Claro. ¿No? La cobertura de Chile en educación media, los que terminan educación media son 90 y tanto %. Claro. Y los 2 países más grandes de América Latina, yo mismo me fui de espalda cuando lo vi, están en 50%. Brasil y México. Brasil y México, los 2 países más grandes de América Latina, la mitad de los chicos no terminan la secundaria, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? Todo esto que se habla del test de PISA, que estamos primero en el test de PISA y que segundo y que no sé cuánto y que Chile y que México y que no sé qué, para tú tomar el test de PISA tienes que estar en la escuela. Claro. Entonces hay una mitad que ni siquiera llega a tomar el test de PISA a los 15 años, porque no están en la escuela. No, a esa edad ya, ¿no? Entonces, sí es verdad, pero además hay otro concepto que yo creo que es bien importante y que al escribir este libro yo llegué a la convicción absoluta. Aunque nosotros en Chile nos quejamos muchísimo del estado de nuestro Estado o de nuestro gobierno, la verdad es que en una gran cantidad de indicadores de gobernanza, de eficacia gubernamental, estamos también en el 70, en el 80, en eficacia del gasto público, compadre. Wow. O sea, más bien en eficiencia del gasto público. Lo que pasa es que gastamos muy poco. Pero cada peso que gasta el gobierno de Chile, comparado con los resultados que logra, claro, está en los primeros del mundo, querido, ¿no? Es más, en salud somos los primeros del mundo. O sea, los primeros del mundo, con las colas en los hospitales, los ratones en los hospitales, con todo. Tú dices que ese peso que el Estado gasta en salud es el mejor gastado del mundo. ¿Ah? Entonces, a veces somos bien autoflagelantes, ¿no? Pero lo que me surgió como concepto aquí, es que si tú tienes un país en que los servicios públicos generales no funcionan, o hay mucha corrupción, mucho más que en Chile, claro, o no se construyen bien las carreteras, o no hay internet, o no hay alimentación infantil, no va a tener buena educación. Exacto. ¿No? Y Chile está, entonces hay una gran correlación hay un cuadro que para mí es uno de los más impactantes, por lo menos para mí, entre el indicador de eficacia gubernamental y el de aprendizaje. Exacto. Y tú ves que es casi una línea recta de los países, ¿no? Con un grado de correlación por ejemplo, muy tremendo. Cuba, ¿no? Sería también un interesante... Es un caso muy especial. Lamentablemente Cuba no pude poner muchos datos porque no hay. No hay mucha información, pero sería interesante contrastar... Cuba es la isla misteriosa, digamos, claro, en términos de datos. Pero lo que sí, ¿no? lo que sí es cierto es que Cuba tiene muy buenos resultados en el nivel de educación. Sí. Y hay libros escritos por gringos que dicen por qué el sistema cubano... El milagro de la educación cubana. Sí, porque el sistema cubano educativo funciona mucho mejor que el chileno. Eso no significa que la sociedad cubana no tenga todos los defectos que tú quieras. Claro. No, pero es un dato duro. O sea, uno puede ir a Cuba y ver por qué la educación cubana es mejor.
Y yo te puedo dar algunos datos. Primero que nada, el gasto per cápita en educación de Cuba es el doble de América Latina, el doble, ¿no? Lo que se gasta en los profesores, digamos, el doble. Pero también la formación de los profesores es muchísimo más exigente, y el profesor que empieza a no dar resultados mientras está estudiando pedagogía se va volando para afuera. Claro. O sea, son muy duros en materia de la exigencia a los profesores. Porque asumen que el rol del profesor es un rol crucial en la sociedad. El profesor que no da resultados en la escuela después de un tiempo y de un reentrenamiento se va para afuera. O sea, Cuba no tranza, me explico, en eso. La educación inicial de Cuba es muy, muy, muy excelente. La salud infantil, que también es un factor que la gente cree que no influye, pero que influye muchísimo. Es muy importante. Entonces, para Cuba, el valor que la sociedad, el sistema cubano le da a la salud y la educación de sus jóvenes y de sus chicos es tal vez la principal política pública, digamos, desde múltiples ángulos, ¿no? Entonces, sí, si no hay misterio, o sea, en esto... Exacto, ¿no? Estamos contratando datos, estamos contratando informes. Sí. Cuando yo publico datos en el Facebook o en el Twitter, ya no estoy en esa porquería del Twitter porque ya me cargó, pero bueno, de que la educación cubana es la mejor de América Latina y cercana a la de países avanzados. De hecho, es mejor que la norteamericana, ¿no? Me dicen, ¿qué te has creído, comunista mierda? Me dicen, no, claro, perdóname, o sea, por favor. Es un dato de la causa. Es un dato, bueno, ¿no? Y ese es otro tema muy importante. Yo creo que y yo, ¿por qué me preocupé de poner de documentar también? Documentar y de significar con referencias y con tablas y datos. Porque la discusión educativa suele ser muy ideologizada. Yo creo que, y por lo tanto la mía es mi verdad. No, compadre, no es así. Los datos son estos otros, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ha sido, por Aun cierto? Cuando siempre hay ideología, y tú lo dices. Sí. No existe política educativa sin ideología. No existe. En ninguna parte del mundo. Claro. O sea, a ver, en el siglo XVI la ideología educativa era que las mujeres tenían que aprender a tejer, y a cocinar, y a leer la Biblia. Claro. O sea... Y esa era una ideología, ¿no? Y no deja de haber ideología en ningún... O sea, y posiblemente el tema de la educación es el tema más de política pública más ideologizado posible en el mundo, porque mucho más que en obras públicas. Te quiero cortar acá porque vamos a entrar de lleno en tu libro. Tú das pistas acerca del origen de los problemas de la educación en Latinoamérica y quiero que lo hablemos en el segundo bloque, junto con las propuestas. Encantado. Y te quiero también invitar a escuchar la segunda canción de esta mañana. Seguimos escuchando a Bron Coyote. Esta vez hace dúo con Jepe y esta canción se llama Prometo. Entre mentiras, algo cierto asoma. Muy pocas rutas conducen a Roma. Dejo ese axioma, me impongo una rutina. Fotos de guerra, me clavo en la retina. Finalizo lo encaminado y ahí queda. Neutralizo el invierno bajo un plumón de seda. Nadie se da cuenta para dónde vamos. Igual Cantano sana en Domingo de Ramos. La última vez que estuve en misa hace 90 años. Repetí fielmente cánticos, salmos extraños. Puse paños fríos a las pasiones y al daño. Y hoy volvieron con más fuerza que antaño. Hay que ser humano hasta el tuétano. Dejarse al descubierto cual plátano. Pues la perpetua búsqueda de plata no la podríamos disimular. Sería encontrar la aguja alguna vez en el pajar. Subir y bajar la condena de alguien bueno, con fuerza que no logra mostrar y prefiere ser flor de muladar. Todo lo que es dejar una vida ejemplar. Todo lo que es dejar el avión en tu hangar. Prometo tratarlo bien. Ya te lo devuelvo igual. Creo que puedo hacerlo brillar. No me lo quisiste dar, por eso te lo quité. No sé cómo se hablar en serio es difícil. Se declara estado de crisis. Nadie sabe para quién trabaja. En
en el chat por todo ponen jaja. De quedarme solo me quejo, y acompañado me siento viejo. Anda tú donde las papas queman, abraza la ilusión de ser Superman. Hablar en serio es tan duro, no de mucho más estoy seguro. Cuando esta voz se me cansa, tengo que empujar mi añoranza. De quedarme solo me quejo, y acompañado me siento viejo. Anda tú donde las papas queman, abraza la ilusión de ser Superman. Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. En Simple Texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Cada sábado, tu cita es con la elegancia y la universalidad de la lengua portuguesa y su música. Ahora da saudade. Brasil, Portugal y los países africanos construyendo el mosaico musical de la cultura lusófona. Artistas e intérpretes unidos por una única palabra, saudade. Eugenia Dos Santos y Mila Araújo te invitan a aprender y disfrutar de la música de los países de lengua portuguesa. En Radio Universidad de Santiago, cada sábado a las 19 horas, Ahora da saudade. Todo el sentimiento, el ritmo, la diversidad y el calor de la lengua portuguesa. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy estamos conversando con Mario Weissblut acerca de su nuevo libro, Educación para el siglo XXI, el desafío latinoamericano. Mario, yo te quería preguntar acerca de esta síntesis histórica que tú haces en tu libro, sí. Pero tú me querías contar antes acerca de la estructura del libro. Muy brevemente para que se comprenda el contexto general del libro. Mira, el libro no es solo de las educaciones y políticas educativas de América Latina y los datos y las propuestas.
El libro tiene un buen pedazo inicial sobre la historia de América Latina. ¿Qué era lo que yo le quería preguntar? Esa es la primera parte, después te cuento rápidamente las otras. Porque si tú la lees, y a mí me ayudó mucho un colega mexicano en esta parte, yo no soy historiador, que escribió el prólogo, pero que además me ayudó mucho con este capítulo. Y tú te das cuenta que tú lees la historia de América Latina, desde la conquista hasta hoy, y te queda súper claro por qué estamos en educación como estamos. ¿Por qué? Hay un origen histórico ahora te lo doy, permíteme solo dar el orden del libro. Después hay un capítulo de conceptos educativos transversales, o sea, que debieran entenderse antes de empezar a hablar del libro, como qué son las habilidades del siglo XXI, qué es educación de calidad, por qué cualquier política educativa es un desafío político, o sea, conceptos transversales. Después entro ya a picar, digamos, claro, ¿no? Y se pica en básicamente 3 capítulos. Uno, el que yo llamo el rescate de los niños y jóvenes como prerequisito para la educación, que no es de educación, es del hecho de que estamos maltratando a nuestros niños en toda América Latina y que tenemos un 25-30% de niños maltratados, golpeados, desnutridos, con problemas mentales por el trato que reciben, y que si no resolvemos eso, no vamos a resolver el resto, claro, ¿no? Y eso no suele estar en la discusión ni de Chile ni de América Latina. En eso Chile, y tú lo has oído con el tema Sename, pero que es la pura punta del iceberg, claro, es un problema grave, ¿no? Y se dan propuestas también sobre cómo abordar la protección de la infancia, que no es la educación de la infancia, claro, ¿no? Después entramos al capítulo de la educación inicial, y se llama la base de la pirámide, porque si no arreglamos eso y no tenemos la base de la pirámide sólida, no va a haber nada que tratemos en educación escolar ni universitaria que vaya a resultar, ¿no? Exacto. Después, sobre meramente, ya concretamente la educación escolar, que es el capítulo más largo de la problemática y las propuestáticas en educación escolar. Esa es como la estructura general. Y al final, temas de finanzas y cosas así. Pero si vuelvo a tu pregunta, claro, digamos... Latinoamérica. Mira, Latinoamérica... La historia de Latinoamérica... Con todo el cariño que tengo por los españoles de hoy, y tengo muchísimos amigos españoles, los españoles llegaron a América Latina a depredarla, no a desarrollarla, ¿no? Y generaron una estructura de castas que es una cuestión mucho más horrorosa de lo que yo mismo me imaginaba antes de leer lo que leí y lo que escribí con mi amigo Casio Luiselli, en que las castas no eran una y dos, era la casta de los españoles residentes, eran los primeros. Después venían los criollos, hijos de españoles, pero que ya eran segunda categoría. Después venían los mestizos de tercera, y después los indios de cuarta y los de quinta. Habían 20 castas. Y esto se prolongó hasta, en el fondo, hasta hoy. Hasta hoy. O sea, no formalmente como en la India, pero en el fondo estamos en un continente de castas. Y en Chile las castas están agrupadas por comuna, querido, porque la casta racial y económica y se con derechos claramente está en Las Condes, espacio, sí, no es la misma que la que está en Ñuñoa ni la que está en la Araucanía. Y si uno mira en el detalle en Las Condes, también puede apreciar cómo este sistema Chile es un país de castas y se diseñó un sistema educativo para las castas. O sea, eso es así, ¿no? Claro. Y los datos están ahí, y no nos equivoquemos, ¿no? Hay una cita de tu libro que yo la quisiera leer brevemente. Solo permíteme, para terminar, redondear el plan. Cuando llegó la independencia, la independencia, ahora nos independizamos de todo eso. Claro. Mentira. Los caciques que se adueñaron políticos que se adueñaron eran caudillos que se dejaron el país para el bolsillo de ellos, digamos, no para redistribuir la riqueza. Claro. Y eso siguió hasta el siglo XX. Entonces hay un origen. O sea, si yo te dijera, mira, a Estados Unidos lo va a conquistar los talibanes y van a dominar Estados Unidos durante 400 años, ¿tú crees que no va a cambiar Estados Unidos en su cultura, en su estructura, en su todo? O sea, fueron
400 años y con Inquisición de por medio. O sea, la lápida que quedó encima de América Latina es demasiado grave, ¿no? La cita que yo te quiero leer apunta justamente a eso. Es de Juan Bautista Alberti. Y dice un poco así: aunque pasen 100 años, los rotos, los cholos o los gauchos no se convertirán en obreros ingleses. En vez de dejar esas tierras a los indios salvajes que hoy las poseen, ¿por qué no poblarlas de alemanes, ingleses y suizos? Quien conoce, caballero, entre nosotros que haga alarde de ser indio neto. Bueno, pero este era un intelectual argentino que esto en ese momento, a fines del siglo pasado, era normal escribirlo. O sea, no era hoy día la gente no se atrevería a escribir eso, pero muchos lo piensan, ¿no? Entonces, esa es la herencia que tenemos. Claro, ¿no? Que es una herencia disociativa, ¿no? Porque no nos vemos como un grupo de seres humanos que ha habitado un territorio, sino que nos vemos como fracciones. Exactamente. Entonces, y el sistema educativo que se generó de alguna manera, tú vas viendo que corresponde a la estructura, pero el capítulo histórico yo honestamente creo que vale per se. O sea, vale la pena leerlo aunque no quieras hablar de educación, porque es la clave para entender la América Latina de hoy. Claro, ¿no? Pero sirve para entender lo que tú dijiste antes, ¿no? ¿Por qué nuestra educación es tan estratificada? Porque hay educación para ricos, para clase media, para pobres y todas las subdivisiones posibles. No, pero la casta. A ver, la casta de los discapacitados. Claro. Que no es una casta económica. Pero la cantidad de niños discapacitados que tenemos en América Latina es monstruosa y solo el 20% de ellos llega al sistema escolar. ¿Me entiendes? O sea, nosotros aquí en Chile por lo menos tenemos una política de inclusión y programas educativos de inclusión y tratamos de incluirlos en las escuelas y tenemos algunas escuelas especiales, pero igual la cobertura es mínima en Chile comparado con lo que se necesitaría. Hasta a los discapacitados los segregamos. Te quiero llevar a otro tema, ya que establecimos, ¿no?, cuál sería el origen, ¿no?, de todos los males cuando se jodió la educación en Latinoamérica. Te quisiera llevar al tema de la calidad, que tú también lo abordas en el libro, y hay una cita que tú rescatas, creo que es del ministro de Educación de Singapur, que él dice que los niños deberían ser preparados para el test de la vida, no por una vida de test. Exacto. Que a mí me parece que es una frase muy potente. Muy potente. Mira, nosotros somos tal vez el país del mundo. Chile tiene varios récords mundiales, no en un sentido positivo. Chile ha tenido la política, desde Pinochet hasta ahora, y está cambiando, y ha ido cambiando, pero la política que nos heredó Pinochet es tal vez la política más neoliberal educativa del planeta. La más diseñada para segregar. Claro. Es decir, es una cosa de terror. O sea, y te doy otro dato. O sea, el promedio de los países de la OCDE tiene, los modernos, asiáticos, europeos, gringos, tiene aproximadamente un 85% de educación pública y nosotros tenemos un 35%. O sea, y eso fue ocurriendo por un diseño, no fue que se desmoronó. Responde a una solita. Ideología, una visión del mundo. No, claro. Pero en fin, en muchos otros detalles que no quiero ahondar ahora, pero y dentro de esta política, esta medición del CIMSE se convirtió en el valor accionario de las escuelas, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Porque ya no fue solo una medición. Porque por medir, si es por medir, yo no tengo ningún problema con que se mida y que la escuela lo use. Pero se usó para segregar las escuelas, para segregarlas en castas a las escuelas. Se usó para dar bonos a los profesores, en base al CIMSE. Claro. Entonces, lo que hace el profesor, pues, se dedica a tratar de conseguir el bono. Y el CIMSE, si me permites, un garabato en este programa culto, el CIMSE como estrategia estructural de la calidad de la educación, ahuevona a los estudiantes y a los profesores, porque los convienen ratas de jaula que están dedicadas a el CIMSE, a aprender de memoria cuestiones, contestarlas y olvidarlas. O sea que con este incentivo perverso del bono económico. Claro, que hay incentivos y desincentivos para la escuela que te pueden hasta cerrar con el CIMSE. Claro.
y también para los profesores. Y al director que se le baja el CIMSE lo castigan, ¿no? Entonces, no es solo una medición, ¿me explico? Es lo que en la literatura internacional se llama una medición con consecuencias. Claro. ¿Te fijas? Tú, déjame... Y es un concepto central dividir la medición. Si yo no tendría problema en que se mide el CIMSE y se distribuye el CIMSE como dato informativo, ¿no? Hay una idea que aparece en tu libro que te la quiero comentar, que dice relación con esto, y es que esta lógica de la medición, del dato, de la prueba y de los resultados, de alguna forma puede llegar a afectar negativamente una educación integral, que yo es lo que entiendo que es lo que tú propones, ¿no? A ver, te voy a dar un... Bueno, el CIMSE y su compañera desalmada que es la PSU, o sea, exacto. La PSU es la culminación del CIMSE, pero ya como prueba de admisión a la universidad, que es saberte cosas, claro, pero no entender cosas. A ver, tú pierdes la oralidad. Cuando tú estás diseñado para contestar como ratita formularios, no hay que perder el tiempo en que los alumnos en clase aprendan a hablar, pues. Porque eso es una pérdida de tiempo para el CIMSE. Claro. ¿O no? Y si no hablamos, no nos asociamos. Y si no hablamos, no hay trabajo en equipo. Y no hay el concepto de que los alumnos pierdan, entre comillas, pierdan tiempo en trabajar en equipo, en desarrollar sus habilidades del siglo XXI. En la lógica del CIMSE es perder el tiempo, ¿me entiendes? Entonces esto ha tenido un efecto muy letal en la calidad de la educación, a pesar de que tenemos el mejor test de PISA de América Latina. Sí, porque somos buenos para... Bueno, entre comillas. Siempre en el concierto latinoamericano. Pero en contestar la prueba escrita, ¿me entiendes tú? O el test de eso de marcar, ¿cómo se llama? Opciones. Claro. Somos los campeones de América Latina en marcar opciones de selección múltiple, porque todo el sistema está orientado a eso, ¿no? Claro. Te quiero llevar... No, este programa es largo, pero de todas formas tu libro tiene tantos temas que hay que ir cortando. Y hay uno que es muy importante y que tiene que ver con, de alguna forma, potenciar la base de la pirámide, o modificar la base de la pirámide, y potenciar la educación en la primera infancia. ¿Por qué es tan importante eso? Porque los datos lo demuestran. Porque hay un premio Nobel de Economía que ha demostrado que $1 gastado en primera infancia es equivalente a $8 gastados en educación superior. O sea, y porque si ya no hiciste ciertas cosas en la primera infancia, ya ciertas conexiones neuronales, que es la etapa de mayor plasticidad... Te afecta a nivel fisiológico de tu estructura neuronal. Claro. ¿Ah? Este es un problema ya neuronal. O sea, hay ciertas conexiones neuronales que si tú no las hiciste... Pero las conexiones no son solamente de lenguaje o de matemáticas. La conexión de la empatía hacia el otro es una conexión que es 10 veces más difícil formarla a los 15 años que a los 4 años. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, la construcción no solo del conocimiento, sino que de la sociedad se hace en la primera infancia. Entonces, la educación inicial es central. Por eso nosotros, en el caso chileno, nos choreábamos tanto cuando veíamos que la plata se estaba dirigiendo a la gratuidad en educación superior y despriorizando, porque fue el hecho, salvo construir unas pocas aulas más, en educación inicial. Claro, y hay un concepto que a mí me pareció fenomenal, que tú hablas por una parte que lo que tenemos ahora son guarderías, ¿no? Y en el fondo, es que donde exacto. los padres dejan a sus hijos para poder ir a trabajar. Sí. Pero que eso debe evolucionar. Exacto. Y usted hace una propuesta bien concreta, que es lo tengo por acá, es el Centro de Aprendizaje Familiar. Exacto. Que tampoco lo inventamos nosotros. No, pero rescatan esa idea. Mira, lo que pasa es lo siguiente, que las guarderías, las salas cuna surgieron en el mundo, no solo en Chile, como un concepto de guardería laboral. O sea, hay que guardar al niño. Para que el adulto pueda ir a trabajar. Ese es el origen. Y cuando tú tienes que guardarlo, entonces tú tienes una educadora cada 30 o 40 niños porque no lo estás formando, estimulando, lo estás guardando. Claro, tiene que estar en un espacio protegido. Protegido y punto. Y cambiándole los pañales y está chico, pero más nada. Y así pasaba en Estados Unidos y pasaba en el mundo hasta que
estos premios Nobel dijeron, oye, perdón, pero aquí hay un error. O sea, aquí está demostrado que el desarrollo neuronal es en esa época, y demostraron que los niños con educación inicial completa, es decir, desde sala cuna a jardín infantil, a eso me estoy refiriendo, y a prekinder, tienen resultados mejores en la educación, pero tienen resultados mejores en la vida. Que es lo más importante, lo que hablábamos antes. O sea, tienen menos índice de fracaso matrimonial, tienen menos índice de droga, adicción, menos índice de caer en la cárcel, menos índice de muchas cosas, ¿no? Entonces son seres humanos más felices probablemente. Y menos sufrientes, ¿no? Entonces, ahí fue cuando en el mundo avanzado cambió, y te lo voy a poner muy drásticamente, cambió en términos de que hay un educador, dependiendo de la edad del niño, cada 10 niños y no cada 30, ¿no? Que es una pequeña diferencia de costo y de cantidad de educadoras de párvulo que necesitamos, claro, ¿no? Pero además se ha demostrado, y hay pruebas, hay literatura que te dice, mira, una mala sala cuna es mejor no tenerla, porque se le puede terminar haciendo más daño que bien al niño. Y lo importante en la etapa de sala cuna, no de jardín, es que el adulto cuidador aprenda a estimular al niño. Cuando hablamos del casa, adulto cuidador, puede ser la mamá, el papá, tío, el abuelo, abuela, el tío, el que es el adulto cuidador principal, llamémoslo, que puede ser cualquiera de el abuelo, ¿no? Entonces, en esa etapa nosotros estamos proponiendo que no se construya una sola sala cuna más, sino que se construya. y estamos trabajando en un proyecto, ¿no?, con la Fundación Arcor, para diseñar el centro de aprendizaje familiar, en el cual tú puedes como adulto llevar a tu niño y estar con él en el centro 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, por 2 horas. Pero que se adapta a las necesidades de la Y familia. además por la condición horaria, o a lo mejor hasta las 9 de la noche, porque la mamá no llega hasta las 9 de la noche, o sea, con un modelo mucho más flexible, y en el cual los adultos sean enseñados a estimular a sus hijos, porque sobre todo en el quintil más pobre no saben cómo, y no saben leer, y claro, entonces no leen bien. Y cuando entonces, tú dabas este ejemplo, yo inmediatamente pensé en la guaguateca de la Biblioteca de Santiago, maravilloso. que es un lugar al que yo he ido con mi hijo. Maravilloso. Pero claro, yo tengo las herramientas para conocer ese lugar, Exacto, para acercarme. Pero y esas guaguatecas, que lo exacto, llamas, debieran estar en todo Chile. Pero además debiera haber en esa guaguateca una cierta dotación de educadoras de párvulo, en el cual tú puedas llegar con tu hijo, o tu esposa pueda llegar, o pueda llegar cualquiera, sentarse 2-3 horas y aprender cómo y ver cómo su hijo juega con otros, y cuáles son los juegos infantiles que para esa edad son los mejores, y qué hacer con un niño que se ve angustiado. Y te quiero citar otro dato. Que la gente se niega, perdóname que me extienda en esto, pero es que la gente se niega a aceptarlo. Hay como una especie de... Es tan feo... Hay una pared mental. Que como que hay una evitación, así como que yo lo digo en una reunión y como que me dicen, qué choro, qué lástima. El 30% de nuestros niños está maltratado en el hogar. Gravemente. Gravemente. Física o sexualmente. Te estoy hablando de golpes. Es un dato brutal. Pero te das cuenta, en el estrato, en el quintil más pobre, esto ocurre en las familias ricas, clase media y pobre, pero con mayor intensidad. O sea, en la familia, el primer quintil de riqueza es el 15%. Que tampoco, o sea, una familia de cada 6 de las que tú ves caminando por aquí por la universidad está maltratando a sus hijos en la casa, ¿no? Incluso con abuso sexual, ¿no? Y en los quintiles más pobres, 1 cada 3 o 4. Entonces tú tienes una sala cuna en donde el dato hecho duro es que hay 1/3 o 1/4 de niños con problemas de salud mental por maltrato. Exacto. Entonces tú te das cuenta el nivel y calidad de educadoras de párvulo que tenemos que tener para trabajar
con esa Exacto. tripulación de chicos. Entonces, no priorizar esto, te digo, es letal, ¿no? Mario, No alcanzamos a hablar de educación escolar, pero bueno. pucha, Otro se día. nos hizo corta la hora. Ya. Lo que sí hay que anunciar el lanzamiento de este libro, que va a ser el día 7 de agosto en la Universidad de Chile. No teníamos todavía claro el recinto, pero va a ser a las 12 del Pero día. ustedes lo van a anunciar en el Facebook de Educación Sí, 2020. y en Twitter. los comentaristas van a ser Valentina Quiroga, que es fundadora de Educación 2020 y ex subsecretaria de Educación. Va a ser el senador Felipe Cast, que también ha sido muy del tema de infancia, digamos, por eso es que lo invitamos. Y una profesora del Centro de Investigación Educativo de la Chile, Liliana Moravets. Ya. Súper bien. Quedan todos invitados entonces al 7 de agosto a la presentación de... No todo, porque hay un cupo limitado. Ahí vamos a ver Bueno, todos los que se inscriban para ir a Educación para el siglo XXI, el desafío latinoamericano. Yes. Voy a anunciar el ganador. El ganador del libro es Virginia Herrera, quien escribió a radio@usach.cl. Nos vamos a comunicar contigo y te vamos a regalar el libro. No hay tiempo para la última canción, nos vamos a ir con la tanda. Te agradezco nuevamente. ¿Tienes el libro para la premiada aquí o no? No, ¿por qué? Porque se lo puedo dejar firmado. Ya, pues. Aquí tengo uno. Ya, se lo va a dejar firmado entonces, Mario. Para Virginia Herrera. Para Virginia. Ya, muy bien. Nos vemos mañana. Esto fue La Hora del Museo. Un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.